Lo que sucedería en el proceso electoral es la suspensión de las elecciones y el retraso y el incumplimiento del mandato constitucional de la posesión de las autoridades el 24 de mayo. Vocales del Consejo Nacional Electoral aseguran que de cumplirse su destitución, las elecciones se suspenderán. Alerta en Manabí por sequía, el sector ganadero fuertemente golpeado. Las vacas no tienen qué comer. La historia de amor de Lisbeth Vaquerizo y su pareja que terminó en un cuento de terror. Hay un detenido por este caso. Droga y precursores químicos se trasladarán por 19 plazos clandestinos. Esto es en la provincia de Sucumbíos. Buscan a 3 internos que escaparon del área de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi. La justicia imputó a 15 personas por disturbios en el Capitolio que dejó 5 muertos. Trump anuncia que no participará de la investidura de Biden. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos al noticiero Emisión Estelar. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Tenemos el desarrollo, como de costumbre, diferentes temas de interés nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. Lisbeth Vaquerizo Muñoz vivía un aparente mundo de fantasías con su pareja Luis Hermida. Videos y fotos muestran los momentos felices de la pareja durante 11 años de relación. Lo que parecía un cuento de hadas terminó como una película de horror. Todo esto ha conmocionado a la comunidad guayaquileña y ecuatoriana. Ella se convirtió en la última víctima de femicidio en el 2020. El caso se lo pretendió pasar como un deceso accidental, pero con la autopsia se descubrió la verdad. La asesinaron a golpes. Este macabro hecho fue realizado en complicidad de familiares de su pareja, funeraria, médicos legistas y muchas otras personas quienes trataron a toda costa de ocultar las heridas, para hacer parecer que la muerte ocurrió luego de una caída de las escaleras. La historia de Lisbeth y su esposo, que se inició con un gran enlace de amor, terminó en poco tiempo en un verdadero cuento de terror. A través de una publicación, la Fiscalía General del Estado informó de la aprehensión del médico que supuestamente firmó el informe de autopsia de la joven guayaquileña Lisbeth Vaquerizo Muñoz el pasado 21 de diciembre. La Policía Nacional solicitó una boleta 530, que es una boleta para rendir una versión, pero también ya estamos atrás de la persona o del presunto victimario. La denuncia se realizó horas después de que Medicina Legal de la Policía Nacional revelara el informe de autopsia tras un pedido de la Fiscalía, donde se dio a conocer la verdadera causa del fallecimiento. La víctima de 30 años presentaba traumatismos cráneoencefálicos provocados por un objeto contuso cortante que no pudieron ser causados por una caída en las escaleras, como lo plantearon en primera instancia los padres de Luis Hermida, esposo de Lisbeth. Esto avalado por el certificado de la funeraria, que aseguraba una supuesta muerte natural debido a un infarto agudo del miocardio. Según las investigaciones, el médico que firmó dicho certificado de defunción no sería la misma persona que esa noche se presentó como el médico de la funeraria. De acuerdo a versiones de Virginia Muñoz, quien se presentó esa noche es la persona que cumplía la función de maquillador. Policía y Fiscalía continúan ejecutando diligencias para recabar indicios dentro de la investigación abierta por la muerte de Lisbeth Vaquerizo. Los investigadores cumplieron este viernes con otras diligencias dentro del caso por presunto femicidio. Acudieron a la vivienda donde ocurrió el crimen en la urbanización Puerto Azul e incautaron cámaras de vigilancia. También solicitaron al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo una copia certificada
falsificada del acta de defunción de la joven. Familiares de la víctima denuncian haber solicitado a la Fiscalía que se emita una boleta azul con fines investigativos en contra de Luis Hermida, presunto femicida de Lisbeth, pero hasta el momento su requerimiento no ha sido aceptado. Vanessa Filella, TC Televisión. Mientras tanto, en Quito, familiares de una mujer que murió en un choque están indignados porque el responsable quedará en libertad en las próximas horas. Gustavo Merino nos recuerda este caso y cómo el conductor del tanquero implicado intentó huir el día del accidente. El 6 de septiembre de 2019, este tanquero se cruzó la vía y prácticamente aplastó al automotor que transportaba a Yanine y su pequeño hijo de 3 años. La madre de 39 años murió de contado. El niño milagrosamente se salvó y el conductor, tras el hecho, intentó escapar. Pese a este agravante, Edgar Isa solo fue sentenciado a 16 meses de prisión, que los cumplió este 6 de enero en medio de la indignación y dolor de Francisco, esposo de Yanine. No es justo que un irresponsable tenga una pena tan ligera, tan leve. Acudimos hasta el norte de Quito, en Calderón, para confirmar la situación del conductor que causó la muerte de Yanine. Aquí en el Centro de Detención de Infractores de Tránsito se nos ha confirmado que Edgar Isa aún permanece detenido. No ha salido en libertad. ¿No ha salido? El señor permanece. Este caso en su momento se viralizó, ya que era la segunda vez que el conductor del tanquero estaba involucrado en un accidente de tránsito con muerte, y además registraba un largo historial de 56 infracciones de tránsito. Pero una vez que salga en libertad, solo tendrá que esperar 4 meses para recuperar su licencia de conducir. Siendo un inminente riesgo para la sociedad y para los peatones y para los conductores. Desde la Secretaría de Movilidad de Quito se advierte que este tipo de hechos pueden dar una percepción negativa de la ley. Van a sentir que tienen un blindaje cuando no existe el peso de la ley. Y mientras el conductor que causó una muerte está a horas de salir en libertad, la indemnización de $100.000 establecida en la sentencia aún no llega. Gustavo Merino, TC Televisión. Este es otro de los casos que no se entiende y que obviamente ocasiona la indignación de los ciudadanos. Pasamos a otro tema que también es importante, y es que la gente no entiende ni toma conciencia de la pandemia coronavirus. En las últimas horas, la policía desalojó a participantes de 2 fiestas clandestinas con banda de pueblo por la tradicional Diablada de Píllaro, esto es en la provincia de Tungurahua. También en Portoviejo y Santa Ana, irresponsablemente, sus habitantes celebraron la llegada de Reyes en esos sectores de la provincia de Manabí. Y para variar, al inicio del año, cientos de personas dieron la bienvenida al 2021 en un sector del sur de Guayaquil, al que se denomina Calle 8. Esas imágenes ya la hemos visto en otras oportunidades. Y así terminamos la semana con esta tónica en diversas ciudades, y la gente no entiende de la importancia de mantener las normas de bioseguridad. Siguiendo con el tema, la semana termina con hospitales de Guayaquil copados de enfermos COVID. Copados. También los dramas que viven afuera de las unidades de salud, los familiares que están pendientes de su evolución médica, es crítica. Tenemos un reporte. Y ahí me acuesto y esperar. Brian Cabrera tuvo que cambiarse de lugar, pues hasta ayer dormía bajo carpas improvisadas en la puerta de ingreso de emergencia del Hospital del Guasmo. Sostiene que no le quedó de otra. ¿Y el frío y la lluvia? Igual hay que aguantarlo por el paciente que uno tiene ahí. Toca. No les voy a botar. Brian, ¿cuántos años tienes tú? 22 años, pero igual no voy a botar a mi familia. Aseguran que en el hospital hay espacio para poner carpas, mas no la voluntad para ayudarlos. Necesita estar limpia nada más, eso fue lo que nos dijeron, y que mejor nos vayamos a nuestras casas porque nos dan información por medio de llamadas. Muy de mañana es por lo que estaban haciendo limpiezas, dando supuestamente otro ambiente que esté en mejores condiciones, pero... Circunstancias que deben enfrentar a diario. Desde ayer tengo mi paciente y todavía no me dan razones si está bien o está mal. El tiempo, el sol, la lluvia. Aquí tenemos que aguantar todo por el familiar. Que nos pongan carpa, pero así, mire, así tenemos que estar, con sol, lluvia, mejor de que no haya ahorita mucho sol. Es la tónica de estos días, gente buscando la forma de no irse del lugar
carros de funerarias a la espera, pues hay quienes sostienen el número de muertos se ha elevado. Porque no va a haber una población que usted la traslade hasta acá con una patología distinta que no sea COVID, pues, a menos que sea una emergencia, ¿no es así? Ayer vio de esta semana el mayor número, más o menos. No, eso es a diario más o menos esa cantidad. ¿Cuántos? Sí, ayer hubo como 7 o 8 casos. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Mientras tanto, la alta ocupación hospitalaria en Quito genera inconvenientes a la hora de atender nuevos contagios de COVID-19. En el Hospital Carlos Andrade Marín no hay unidades de cuidados intensivos disponibles. Mientras tanto, en el Hospital Pablo Arturo Suárez, la ocupación de camas UCI se ubica en el 92%. En promedio, cada día se reportan 30 nuevos casos de personas con el virus en la capital. El objetivo del gobierno es vacunar contra el COVID-19 entre el 55 y 66% de los ecuatorianos este año. Es importante resaltar que no todos accederán a las dosis. Juan Pablo Ruiz, a través de un virtual, nos detalla en cifras quiénes no serán inmunizados y las vacunas que llegarán al país. Vamos a ver. Lo primero que usted tiene que saber es que no todos los ecuatorianos accederemos a la vacuna contra el COVID-19. Y para comprenderlo, partamos de la población total del país, que se estima en 17.100.000 habitantes. Se sabe que quedan por fuera los 6.1 millones de ecuatorianos menores de 18 años. Las 600.000 mujeres en lactancia. También se resta las 300.000 mujeres embarazadas, adicional de las 100.000 personas con enfermedades catastróficas y los 207.000 que se han infectado por COVID-19. De esta manera, la población apta para ser vacunada será 9.7 millones de ecuatorianos. Esta proyección concuerda con las aspiraciones del gobierno de vacunar hasta el 60% de la población. La meta es aplicar 30.000 dosis por día. 1 millón de ecuatorianos podría ser vacunado con Pfizer. 3.5 millones lo harían con la Alianza Latinoamericana COVAX y otros 3.5 millones con Oxford AstraZeneca, que sumado al millón que lo harían con la farmacéutica COVAX, da un total de 9 millones de personas inmunizadas con las 2 dosis necesarias. Sin embargo, el proceso podría tardar 326 días en caso que el gobierno logre la meta de suministrar 30.000 dosis por día. Para ello se habilitarán 10.000 puntos de vacunación en todo el país. En poco más de una semana iniciará la fase 0 con la llegada de las 50.000 vacunas de Pfizer y desde marzo iniciará la vacunación masiva a partir de la fase 1. En el aeropuerto de Guayaquil se registró el ingreso de 3 personas con pruebas de PCR falsas. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, dijo que también se han detectado otras 250 pruebas con irregularidades. Esto mientras en las zonas periféricas de Guayaquil se instalaron carpas para atender a casos sospechosos por COVID-19. En Guayaquil mueren 7 personas por COVID-19 todos los días y para prevenir, antes de seguir lamentando, se instalaron carpas en Chongón, vía la costa, para atender a las personas que tienen el virus. Al momento hemos encontrado algunas personas con pruebas positivas. Vamos a realizar el seguimiento del caso, estamos recabando la información para realizar el seguimiento del caso directamente en los domicilios de los pacientes. Según lo que escuchamos, al parecer estas personas pertenecen a la misma familia. Sí. En esta carpa de uso militar se instalaron 8 camas con equipos de oxígeno para dar toda la atención. Y este viernes se la inauguró. Haré todo lo que tenga que hacer para proteger a mi ciudad después de lo que vivimos en marzo. El sitio ha tenido acogida y por acá van llegando todas las personas que sospechan tener el COVID-19. Usted sabe que la enfermedad no es que estar avisando, sino que... ¿Qué malestar tiene? Un poquito, me duele la cabeza y dolor al pecho y como a los pulmones. En el aeropuerto de Guayaquil los controles también se intensifican, sobre todo para no permitir que entren personas con pruebas de COVID-19 negativas. Hasta el momento 250 presuntos documentos PCR falsos.
varias modalidades, adulteración de logos de laboratorios legalmente establecidos, suplantación de identidad, cambio inclusive de pruebas positivas por negativas, y eso es el riesgo inminente y sobre todo la irresponsabilidad de que eso pueda ocurrir y sobre todo, ustedes saben, nos pueda generar contagios de manera, vuelvo a insistir, irresponsable. En este caso, el día del operativo, el día de hoy, ha arrojado un resultado, digamos, positivo. Son 3 personas que se han llevado ya a órdenes de la autoridad competente. En el sitio también hicieron la recomendación para que las personas puedan hacerse el examen de coronavirus en laboratorios certificados. Como Agencia de Aseguramiento de los Servicios de la Calidad de Salud, estamos aquí brindando el contingente al COE cantonal de Galápagos, verificando que los laboratorios que emitan los certificados de las pruebas PCR cuenten con su debida certificación, ya que esas son nuestras competencias, certificar que los laboratorios cumplan con la normativa técnica para la toma de muestras PCR. En las últimas horas, en el aeropuerto de Guayaquil, se registró el irrespeto a las medidas de bioseguridad en uno de los puestos donde arriban los pasajeros. Una doctora sufrió el maltrato de unas personas que también llegaron con pruebas de COVID-19 negativas. Emilio Zamora, TC Televisión. Los seres humanos somos demasiado optimistas por naturaleza. Creemos que las cosas malas no nos van a pasar nunca. Por eso aún vemos irresponsables que salen sin mascarilla y no se protegen ante el virus del COVID. No están conscientes de que van a contraer la enfermedad y creen que ellos son inmunes, que a ellos no les va a suceder. Lo peor de todo es que son capaces de engañarse a sí mismos y a las autoridades, obteniendo un certificado falso de no estar infectado. Y cuando son descubiertos y se les pide que cumplan con la ley, con algo tan básico, se enojan, se sienten agredidos, consideran que la autoridad los está ofendiendo y hasta se vuelven violentos. Con ellos, mano dura. No es cuestión de que esas personas se sientan invulnerables. Es cuestión de que su estupidez le puede costar la vida a otras personas. Enseguida, Manabí en alerta por la sequía. Las vacas no tienen que comer. Seguimos informando, más de 10 cantones en Manabí enfrentan problemas por la falta de lluvias, generando preocupación entre los agricultores y también los ganaderos de la zona. La sequía es uno de los problemas que se vive en Manabí por el fenómeno climático de la Niña. En la agricultura y ganadería, la falta de lluvia en el campo mantiene los pastizales secos, sumado a la escasez de agua para regar los cultivos de este año. Esta sequedad así viene, digamos, año a año de en agosto para acá. De en agosto para acá ya sienten la sequía. Hasta que vuelta venga el invierno. El invierno va viniendo como... Claro que estamos ahorita en enero e invierno, pero no hay la lluvia. Los agricultores también padecen por este fenómeno, que perjudica principalmente al maíz, arroz y a otros cultivos de ciclo corto. Los campesinos esperan esta época para sembrar. Ellos indican que todo está listo, solo falta que llueva. Ahorita estoy esperando el agua del cielo, tengo como 6 hectáreas para sembrar en lomas y no cae el agua, todavía no llega. Sí, hay agua de coge. Tiene que pasar, fue malo, no hubo nada. La escasez de lluvia en el 2021 ya ha ocasionado problemas en la provincia. No solo hay inconvenientes en el abastecimiento de agua para consumo humano en varias localidades, también hay déficits para las zonas agrícolas y ganaderas. Existe preocupación por los representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Manabí. Que hay información respecto a una probabilidad, un 95% de fenómeno La Niña. Sin embargo, nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería tenemos herramientas que pueden de una u otra manera permitir al agricultor recuperar parte de su inversión, como es el seguro agrícola, el seguro ganadero, lo que va, pues, en caso de una siniestralidad por efectos climáticos, por efectos biológicos, pues recuperar esa inversión. El prefecto de esta provincia también propone soluciones con limpiezas de ríos y pozos para los agricultores. Trabajar las contingencias de una estación invernal que se pueda presentar con fuerza o la contingencia
de una potencial sequía. Los habitantes reactivaron sus pozos para obtener algo de agua. En otros sitios reciben el líquido vital por tanqueros una vez a la semana. Los cantones manavitas como Jama, Chone, Flavia Alfaro, Pedernales y Santana son los más afectados por este déficit, que empezó gradualmente en agosto, pero que en inicios de este año ha causado los primeros estragos. Faltaba la lluvia y comenzaba el ganado a morirse. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que ya empiece a llover? Claro, pues ya, para que el motivo del ganado haya con bastante hierba y el ganado se mantiene. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. En la provincia de Sucumbíos se han detectado 19 pasos clandestinos utilizados para el contrabando de productos entre Ecuador y Colombia. Fernando Escurra nos muestra cómo estos pasos también sirven para transportar droga y precursores químicos. Mientras que en Carchi personas como Isidro, Lidio, Juan y sus amigos cruzan la frontera para ganar un promedio de $15 diarios. Cuando hay, a veces hago dos, cuando no hay, uno. A veces me ha tocado regresar sin nada a la casa. En Sucumbíos el panorama es distinto. Aquí la Brigada Selva número 19 es la encargada de patrullar y controlar por vía fluvial los pasos clandestinos. El río y van buscando lugares donde desembarcar para introducir hacia nuestro territorio. La unidad de contingencia fronteriza se creó hace 3 meses para el apoyo en investigaciones e intervenciones que buscan frenar el contrabando. Tratan de identificar si es que existen los controles, utilizan medios de comunicación sofisticados como teléfonos satelitales. El tráfico de combustibles es otro problema que se registra en esta zona fronteriza. Personal de Fuerzas Armadas que se realiza los controles, se hace la destrucción muchas veces de los pasos clandestinos. Se destruye hoy día uno y mañana ya aparece otro. La Balastrera es uno de los 19 pasos clandestinos que existen en la provincia. Aquí la situación es más compleja por la presencia de fuerzas irregulares y de narcotraficantes. Tenemos registrado el paso de droga, que también ha sido incautada en ese sector. A diferencia de Carchi, donde todo el tráfico se hace por vía terrestre, aquí en Sucumbíos, los narcotraficantes y contrabandistas colombianos intentan ingresar sus productos a través del río. El contrabando es en 2 vías. Colombianos ingresan con droga y mercaderías, mientras que los ecuatorianos llevan a ese país materia prima para la elaboración de cocaína. En este año hemos tenido cerca de 5.000, la incautación de cerca de 5.000 galones de precursores químicos. A pesar del peligro, el cansancio y que incluso ponen en riesgo su propia vida, mucha gente cruza por estos pasos clandestinos. El perjuicio para el Estado cada año es de millones de dólares. Por ello, las fuerzas del orden se despliegan en zona de frontera para combatir el contrabando, el de gran escala y el de tipo hormiga, que ni la pandemia ha logrado disminuir. Fernando Escurra, TC Televisión. Y les contamos más. Los vocales del Consejo Nacional Electoral, destituidos tras una sentencia de primera instancia, eso sí, aseguraron que si se concreta su salida, los próximos comicios corren riesgo de realizarse. Karen Aro recogió la preocupación de los ciudadanos frente a los problemas que registra la función electoral. Ante su posible destitución, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, advirtió lo que podría pasar en el proceso electoral. En el supuesto no consentido que se diera la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral, lo que sucedería en el proceso electoral es la suspensión de las elecciones y el retraso y el incumplimiento del mandato constitucional de la posesión de las autoridades el 24 de mayo. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien también es uno de los 4 vocales con sentencia de destitución, explicó que al asumir los suplentes sus cargos, deberán cumplir con la sentencia que permitía que Justicia Social inscriba a un binomio presidencial y esto tendría una consecuencia. Significará tener que abrir el proceso de inscripción de candidaturas de la organización política Justicia Social, que puede tomar 30 días.
Y eso implicará que para el 24 de mayo este país no podrá tener un presidente de la República en posesiones. En las calles consultamos a los ciudadanos sobre el anuncio de que la destitución de los vocales del CNE podría derivar en la suspensión de las elecciones, y la preocupación sobre el futuro del proceso se puso en evidencia. Se suspenda es muy grave, sería muy grave para todos nosotros. Y no nos genera un sentido de seguridad a todos prácticamente. Entonces obviamente uno se queda como que, bueno, ¿qué hacemos? Mientras esta situación se resuelve, la impresión de papeletas no se detiene. Hasta este 8 de enero el avance es este. El 100% de la impresión de las papeletas para asambleístas del exterior. Nacionales 21%, provinciales 62%, para presidente 14% y para parlamentarios andinos el 0%. El 12 de enero está previsto el inicio de la distribución de los paquetes electorales al exterior. Karen Aro, TC Televisión. El proceso electoral ecuatoriano es seguido de cerca por Estados Unidos. Una representante del Partido Demócrata envió una misiva al Departamento de Estado que incluye una alerta al pueblo ecuatoriano en pro de la libertad y la transparencia. Debbie Murcazel Powell, congresista demócrata estadounidense de origen ecuatoriano, envió un mensaje al Departamento de Estado de Estados Unidos solicitando monitorear de cerca los procesos electorales en Ecuador e instar a unas elecciones justas que estén libres de corrupción en cualquier forma. En su misiva, la congresista demócrata destacó que los ecuatorianos merecen progresar y aprovechar los esfuerzos realizados para erradicar la deshonestidad del poder. También alertó de candidatos que son peones de regímenes anteriores y el pueblo debe tener cuidado con sus verdaderas intenciones. La paz y la prosperidad dependen del rechazo a las administraciones corruptas del pasado, señaló la congresista. Murcazel Powell solicitó al Departamento de Estado tomar medidas para detectar e indicar cuándo la corrupción ha manchado el proceso o un candidato. Hace 21 años, el 9 de enero del 2000, el entonces presidente de Ecuador, Yamil Mahuad, tomó la medida de dolarizar la economía. El abandono del Sucre se dio luego de la peor crisis financiera que haya enfrentado el Ecuador. En marzo de 1999, los ecuatorianos vivimos un feriado bancario. El sistema financiero dejó de funcionar durante 5 días. En ese lapso, el gobierno decretó el congelamiento de depósitos durante un año. Medidas extremas que buscaban prevenir los retiros masivos para contener una hiperinflación. Antes de la dolarización, según datos del Banco Mundial, la inflación en Ecuador pasó del 22% en 1995 al 96% en el año 2000. 2 años después, ya en una economía dolarizada, la inflación se ubicó por debajo del 10%. Quienes lo recuerdan saben lo doloroso que fue. Pero así como hay personas que creen que nunca se van a contagiar de COVID, hay quienes creen que la dolarización jamás podría caerse. Pues déjenme decirles que están equivocados. Aunque parezca un imposible, sí es posible. Podría ser que este mismo año o el próximo usted empiece a recibir su sueldo o los pagos que le hacen en otra moneda que no sea el dólar. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes creen, entre ellos un candidato a presidente de la República, que han manifestado sus intenciones de acabar con la dolarización. Es verdad que después de decirlo se corrigió, pero en los mercados internacionales ya el rumor se regó. Y si llegara a ganar este candidato, lo primero que harán los inversionistas será cerrarle la llave de dinero a nuestro país, con lo que el Estado se verá obligado a echarle mano a los dólares que hoy están en sus bolsillos o en sus cuentas bancarias. Todos los gobiernos, desde la dolarización, han tenido la precaución de tener una reserva o un ahorro importante en dólares. ¿Para qué? Para sostener la dolarización. Menos el anterior gobierno, que menospreció este ahorro y prefirió gastar el dinero en obras, algunas de ellas inservibles. Hoy, a pesar de la crisis,
esos ahorros se han recuperado. Pero si el próximo gobierno los despilfarra, será inevitable que el Estado se lleve nuestros dólares y a cambio nos den papelitos. Pero como muchos creen que las cosas malas no suceden, habrá incrédulos que se dejarán llevar por el romanticismo electoral y terminarán votando por quien puede ser su próximo verdugo. Y a continuación les quiero recordar que los esperamos el domingo 10 de enero en el segundo programa de Voz y Voto 2021. Ese día nos acompañarán Jimena Peña, candidata por Alianza País, lista 35, Giovanni Andrade, de Ecuatoriano Unido, lista 19, e Isidro Romero, de Avanza, lista 8. La cita, domingo 22 horas por TC Televisión. Una triste noticia, ha fallecido en Guayaquil Agustín Ordóñez Ortiz, hermano de nuestro querido compañero Julio Ordóñez, a quien expresamos nuestras más sentidas condolencias, al igual que a sus familiares. Un abrazo, Julito, por esta irreparable pérdida. Tu hermano descansa en paz. Tenemos otras noticias en instantes. Ataque a balas captado en video. Sicarios hicieron de las suyas en candente zona de Guayaquil. Ya regresamos. Donald Trump anunció que no asistirá a la ceremonia de traspaso de mando a Joe Biden el próximo 20 de enero, mientras la justicia federal de Estados Unidos imputó a 15 personas por su responsabilidad en los violentos disturbios en el Capitolio, que se han saldado con 5 muertos. Hoy murió un agente policial. La ministra de Salud de Perú, Pilar Macetti, confirmó el primer caso en el país de una persona a la que se le diagnosticó la nueva variante del coronavirus reportada en Reino Unido. La funcionaria aseguró que se desconoce la forma en cómo la paciente se contagió, pero para la ministra lo más probable es que haya sido afuera, es decir, en el exterior. La paciente es una mujer que vive y trabaja en Lima. Tras detectar el caso, los familiares con quienes participó en una reunión fueron identificados y hay 2 personas más positivas entre ellos. La titular de la cartera de salud de Perú habló de un rebrote tan particular de casos de coronavirus que podría ser el antecedente de una segunda ola de contagios en el país. Noche de terror en Guayaquil. Un sujeto disparó contra un local en el norte y sicarios se hacen pasar como familiares de una persona para atentar contra su vida. La víctima registra antecedentes penales. Esto ocurrió en el sur. Según testigos, los sicarios fueron tan avesados que tocaron el timbre de la casa de Darwin Morales Quiñones. Él salió y sin darle tiempo lo acribillaron. Morales fue llevado a un hospital donde se encuentra actualmente. El disparo fue como a las 11 de la noche. ¿Más o menos cuántos disparos se escucharon? Como 7 disparos. ¿Pero fueron directamente contra la casa? La verdad, y sí no sé, porque yo no vivo por aquí, yo vivo más atrás y se escuchaban nomás los disparos. La policía determinó que el atentado obedece a una pelea entre bandas. No precisó cuáles, pero pudimos evidenciar que se trata de los Lucky Choner, brazo armado de los choneros. En los carros estaban pegados sus adhesivos. En cuanto a la motivación, se presume que es por venganza, ¿no? Toda vez que dentro de su historial delictivo tiene 6 antecedentes, 1 por asesinato y los otros por robo agravado. Se ha intentado buscar a los sicarios, pero hasta ahora no hay resultados.
Según la información, tenemos conocimiento de que había llegado un vehículo tipo camioneta, había golpeado la puerta de este inmueble donde habita el ciudadano, y una vez que abre el mismo, la puerta, y es objeto de esta tentativa. ¿Cuántos disparos recibió la víctima? Tenemos conocimiento que son 3 impactos a la altura de la cadera y de la pierna del lado izquierdo. Y otro atentado se registró en Guayaquil, pero esta vez en el norte, específicamente en Sauces. Sujetos balearon un local dejando daños materiales. El propietario cree que los delincuentes se equivocaron de negocio. Este hecho también es investigado por la policía. Jorge García, TC Televisión. Imagínese que usted se encuentra atendiendo su negocio y un buen día se le aparecen unas personas y le dicen que le conviene contratar seguridad. Usted se intriga y les pregunta si son de alguna empresa de seguridad o de la policía, pero le responden que no, que ellos mismos son los delincuentes y que si no quiere ser asaltado debe pagar una mensualidad. Lógicamente usted responde que no, pero ¿qué cree que ocurre esa misma noche? Llegan 2 individuos en una moto, como vimos en el video, y le caen a bala a su negocio. Al día siguiente vuelve otra persona, usted se asusta porque lo tiene aquí, al pie, apuntándole, así, y le dice que no tiene otra alternativa. Así que acepta la extorsión. Ya se conocen 2 casos similares en Guayaquil en los últimos 30 días. ¿Qué hacer? La policía ha incrementado los patrullajes, ha incrementado la revisión de vehículos durante las noches y las requisas de armas. Sin embargo, no es suficiente. Uno de los grandes problemas sigue siendo la circulación sin control de 2 personas en una moto. No digo que hay que prohibirla, pero sí hay que regular por horarios, sectores, cilindraje, chalecos. En motos se realiza la mayoría de los sicariatos, se realiza la mayoría de los robos de accesorios y las fugas de asaltos a vehículos. Pero eso no lo puede controlar la policía. Eso es competencia de la Agencia de Tránsito Municipal. Y esa autoridad sabe y conoce muy bien el problema, pero no asume la responsabilidad de enfrentarlo. Algún día tendrá que hacerlo. Ojalá no sea cuando los muertos ya sean demasiado. Tenemos más información para ustedes. 3 internos de la cárcel de Cotopaxi sentenciados por violación escaparon. La policía ejecuta operativos para recapturarlos. Fernando Escurra nos detalla cómo lograron fugarse del área de máxima seguridad. Al terminar el conteo de personas privadas de la libertad, el encargado del monitoreo del Centro de Rehabilitación Social nota que faltan 3 presos. Cuando van a las celdas, se dan cuenta que las ventanas están rotas. Todas las personas, tanto personal administrativo como agentes de vigilancia y seguridad penitenciaria y asimismo servidores policiales de la unidad de contingencia penitenciaria, formarán parte de este proceso investigativo a fin de determinar autores, cómplices, encubridores. Quienes fugaron son Víctor Daniel Tabango Nepas, Marlon Manuel Méndez Vilela y Osvaldo Daniel Herrera Guano Luisa, todos con sentencias por violación. Al buscar sus antecedentes podemos ver que uno de ellos registra 12 procesos y capturas anteriores por robo y otros delitos. La mayoría de ellos cumplía entre el 20 y el 29% de las penas, que es lo que tenemos conocimiento hasta el momento. Según expertos, las personas sentenciadas por violación son muy astutas, manipuladoras y en esta ocasión habrían trabajado en conjunto para lograr su objetivo. Demuestra que fue un evento que fue planificado ya con anterioridad, muy bien estudiado, aprovechándose claramente las vulnerabilidades del sistema. A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad informó que se coordina con la policía operativos para la recaptura de los fugados. Fernando Escurra, TC Televisión. Retomamos el tema de Lisbeth Vaquerizo, quien vivía un aparente mundo de fantasías con su pareja Luis Hermida. Videos y fotos muestran los momentos felices de la pareja durante 11 años de relación. Lo que parecía un cuento de hadas terminó como una película de horror.
A través de una publicación, la Fiscalía General del Estado informó de la aprehensión del médico que supuestamente firmó el informe de autopsia de la joven guayaquileña Lisbeth Vaquerizo Muñoz el pasado 21 de diciembre. La Policía Nacional solicitó una boleta 530, que es una boleta para rendir una versión, pero también ya estamos atrás de la persona o del presunto victimario. Esta historia que ha conmovido al país comenzó hace 13 años cuando Lisbeth y Luis se conocieron en el colegio donde él estudiaba. Tras 11 años de noviazgo, llegaron al altar y estaban próximos a cumplir su primer aniversario. Pero el 21 de diciembre del 2020, los padres de Lisbeth recibieron una llamada de sus consuegros anunciándoles que ella había fallecido. Una muerte natural revelaba el informe de defunción que había realizado un supuesto médico de la funeraria Santa Ana, convocada por los mismos suegros de Lisbeth, quienes ya tenían muy avanzado el proceso para su rápida sepultura. Virginia Muñoz, madre de Lisbeth, en medio del velatorio, por una fuente cercana, pudo conocer de las agresiones que sufría su hija por parte de su esposo, lo que hizo que el caso tome un giro. Muñoz interpuso una denuncia por femicidio donde involucra al esposo de Lisbeth, a los padres de él y otros familiares, quienes actualmente están libres y llamados a rendir su versión el próximo 25 de enero. Ella no estaba alejada de la realidad, pues los informes forenses de la policía revelaron datos execrables. La víctima tuvo una muerte violenta, mostraba traumatismos cráneoencefálicos provocados por un objeto contuso cortante que no pudieron ser causados al caer de las escaleras, como lo quisieron hacer creer los padres de Luis. No sé qué más le hicieron y solo me enseñaron una escena como una película y me hicieron creer, pobrecita, se mató. Habían 2 heridas profundas que habían sido pegadas con brujita. Yo la acaricié el día que encontré su cuerpo, su cabeza, y yo no sentí nada. ¿A cuántas otras no han de haber desaparecido? Según las investigaciones, el médico que firmó dicho certificado de defunción no sería la misma persona que esa noche se presentó como el médico de la funeraria, sino el formalizador y maquillador del establecimiento, sobre quien también pesa una denuncia por fraude procesal. Esta historia, que parece tener capítulos cada vez más aterradores, no culmina con la captura del presunto femicida, pues él huyó de la sala de velaciones con la ayuda de su hermano en una intrépida huida a bordo de un vehículo que por poco atropella a un miembro de la DINASET. Todo esto a la vista de los presentes. Se le siguió, pero no se logró detener y tampoco no teníamos orden de detención. Hasta esa época únicamente se trataba de una muerte de carácter natural. Ya la Policía Nacional ya ha tomado ya las acciones pertinentes a través del Departamento de Defensa Institucional y ha presentado la debida denuncia. Y ahora Luis está prófugo y, según datos extraoficiales, se encuentra oculto en Colombia desde el pasado 29 de diciembre. Policía y Fiscalía continúan ejecutando diligencias para recabar indicios dentro de la investigación abierta por la muerte de Lisbeth Vaquerizo. Los investigadores cumplieron este viernes con otras diligencias dentro del caso por presunto femicidio. Acudieron a la vivienda donde ocurrió el crimen en la urbanización Puerto Azul e incautaron cámaras de vigilancia. Han hecho varias pericias del lugar, tenemos muy claro el panorama. Todo eso está investigando porque indudablemente para que se haya tratado de tapar de una muerte natural a una muerte violenta debe haber varias personas implicadas. Familiares de la víctima denuncian haber solicitado a la Fiscalía que se emita una boleta azul con fines investigativos en contra de Luis Hermida, presunto femicida de Lisbeth, pero hasta el momento su requerimiento no ha sido aceptado. Vanessa Filella, TC Televisión. Y sí, con este sobrecogedor final de lo que un día fue una historia de amor, concluimos esta emisión, queridos amigos. Un abrazo para todos. Gracias por su gentil sintonía. Que este y otros casos no queden impunes. Que les vaya muy bien. Una buena noche y buen fin de semana.